¿Qué tal? Bueno, vamos a comentar, sin más, uno de los temas, a mi juicio, más relevantes que han sucedido prácticamente en estas últimas horas. Ya sabemos que el ritmo de la gestión de Donald Trump es así, ¿no? Casi cada minuto pasa algo. Entonces vámonos directo. Voy a leer aquí el encabezado del Financiero. Trump versus cárteles de droga. ¿Quién es el dueño de Cibanco acusado por Estados Unidos de lavado de dinero? Cibanco fue una de las instituciones financieras sancionadas por Estados Unidos por lavado de dinero. Consultoría Internacional se fundó en 1983 como una casa de cambio corporativa, según su página oficial. Esta nota, por cierto, es del junio 26 de 2025. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el pasado miércoles 25 de junio a 3 instituciones bancarias de México: Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presuntamente lavar millones de dólares vinculados al tráfico ilícito de opiáceos como el fentanilo. El gobierno que encabeza Donald Trump aseguró que se trata de la primera medida que toma Estados Unidos en aplicación de la ley de sanciones contra el fentanilo y la ley Fent of Fentanyl, con la que el departamento amplía sus facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y con los cárteles. Ante esto, el gobierno de México aseguró a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no tiene evidencia de que los bancos realicen alguna actividad ilícita. En un comunicado, la dependencia aseguró que la unidad de inteligencia financiera fue notificada por autoridades estadounidenses sobre las presuntas irregularidades de las instituciones financieras mexicanas Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, sancionadas por Washington. Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto, señaló Hacienda. Acotó que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro y que puede verificarse por parte de México contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de dichas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas. ¿Quién es el dueño de Cibanco, señalado de lavado de dinero? Cibanco fue una de las instituciones financieras sancionadas por Estados Unidos. Como resultado de las sanciones emitidas, todas las propiedades e intereses de las entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos quedarán bloqueadas. El Departamento del Tesoro aseguró que Cibanco constituye una preocupación principal por el tráfico ilícito de opioides. Señaló además que tiene relación con los cárteles mexicanos Beltrán Leiva, el de Jalisco Nueva Generación y el del Golfo. Así le acusa de haber facilitado la adquisición de precursores químicos procedentes de China. Entre 2021 y 2024, Cibanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a compañías con sede en China que enviaban precursores químicos a México con fines ilícitos, añadió al respecto. Aunque en su página de internet no especifica si cuenta con un dueño, Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel es señalado como el presidente de Cibanco en la información difundida por la Asociación de Bancos de México. Otros cargos que destacan es el de Mario Alberto Maciel Castro, quien es el presidente ejecutivo de la institución financiera. Salvador Arroyo Rodríguez es director de la Junta y Roberto Pérez Estrada es secretario corporativo. Consultoría Internacional se fundó en 1983 como una casa de cambio corporativa, como ya comentábamos, según la página oficial. En abril del 2008, la Consultoría Internacional se convirtió en Cibanco, con el firme propósito de posicionarse en el sistema bancario nacional. ¿Qué dijo Cibanco sobre la acusación de lavado de dinero? Cibanco rechazó la acusación de lavado de dinero y aseguró que opera con una rigurosa regulación nacional e internacional y se encuentra supervisada permanentemente por las autoridades de México. Cibanco precisa que no mantiene relaciones comerciales ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes, indica en un mensaje en su página web. Además hizo eco de lo asegurado por Hacienda sobre no tener pruebas de Estados Unidos de las actividades ilegales de los bancos y descartó que se hayan identificado elementos que comprometan la operación y la actuación de Cibanco. Los recursos de nuestros clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección del Ahorro Bancario
y las operaciones del banco continúan con total normalidad, aseveró. Bueno, antes de pasar a la siguiente noticia, hay que entender que esto es un tema muy delicado, muy grave. Por todo lo que implica, por todo lo que puede implicar. Así que al final esto, como yo ya había comentado hace un tiempo, creo que forma parte de una estrategia que al final tiene una lógica y ya se va entendiendo. Yo ya la venía anunciando desde hace buen rato, incluso desde el tema de los aranceles, de las tariffs aplicadas o no por Donald Trump, pero al menos sí con las cuales ha estado amenazando de manera constante. Yo hace ya un par de meses hablaba que en el fondo, además de todo esto, estaba una intención demasiado evidente de parte de Donald Trump de ya sea que aplicara o no las tarifas, el daño lo estaba provocando y en tiempo real. En este sentido, de lo que siempre hablo es de la incertidumbre, pero en este caso la incertidumbre evidentemente se refleja en términos económicos y la incertidumbre en términos económicos es muy riesgosa y puede generar afectaciones muy severas, ¿no? A industrias, a empresas, a capitales, a fuga de capitales, en fin. Entonces, al final esta incertidumbre en el área económica o financiera te puede llevar a una crisis muy severa. Yo hablaba hace, insisto, un par de meses que el simple hecho de que Trump lanzara amenazas, imagínense toda la franja fronteriza de entre México y Estados Unidos, la cantidad de industrias, de empresas que se encuentran ahí, la cantidad de millones de dólares que se facturan prácticamente a diario, semanal, mensual y anualmente, es una locura. Todas esas empresas, en el momento en que se les empieza a amenazar que si se les va a aplicar arancel o no a lo que sea que vendan, lo que va a generar y lo que generó en realidad fue un efecto muy negativo, producto de la incertidumbre, que al final provoca que las empresas prácticamente terminen atadas de manos y su función operativa prácticamente se detenga porque no saben qué hacer. No saben, o sea, la incertidumbre es tan fuerte que quedan prácticamente paralizadas, detenidas en toda su operación. Y pues básicamente se estanca. Se estanca el funcionamiento porque pues para alguien podrá ser algo menor que, bueno, pues son aranceles, ya se verá si se aplican o no. Bueno, no es tan sencillo porque cuando estamos hablando de esos volúmenes, de esa cantidad de ingresos o de egresos, todo se complica justamente con agregar o no un arancel. Entonces, en este sentido, solamente en el tiempo en que Trump estuvo amenazando sin saber si sí la iba a aplicar o no la iba a aplicar, o iba a aplicar un poquito o un tanto más, y al final, siempre que sí o siempre que no, al final, lo haya aplicado o no, eso ya afectó de manera muy negativa a la economía mexicana. Ahora, ligado con eso, aunque parezca que no, para mi gusto eso fue evidente, o sea, ya no había mucho que entender con respecto a la estrategia de afectación directa que quería generar Donald Trump con respecto a la economía mexicana. Pero ahora, leyendo esto, ¿no? Esta noticia relativamente reciente, que pues apenas justo hace un día, salta a la vista esta noticia que realmente es relevante y es delicada, donde pues se acusan a estos bancos de operar como lavadores de dinero. A ver, vamos a hacer un fact check rapidísimo, sin extendernos.
De que pueden llegar a lavar dinero bancos, pues claro, de hecho no es ningún hilo negro. No es novedad. Yo diría que no tendría que ser ni siquiera noticia. ¿Por qué es noticia? Porque ahora parece ser, y digo parece ser porque en el periodo de Trump todo, nada es lo que parece. Hay que tener cuidado con eso y me la paso hablando al respecto. Hay que tener cuidado con cómo nos quieren manipular o qué, cuáles son las intenciones de fondo de verdad. Que haya bancos lavando dinero, hay cientos, y no solo en México, los hay alrededor del mundo. Aquí la novedad realmente es que Estados Unidos se posicione en contra, pero particularmente, y aquí está el detalle, de algunos bancos mexicanos. De nuevo, que esto es un cáncer y que se tiene que combatir, ahí no está la discusión, eso yo creo que es innegable. No deben de existir bancos lavadores de dinero y menos yo no les llamo ni de dinero, son lavadores de la sangre. Son lavadores de sangre, porque al final, pues ya en el cuello blanco no parece todo lo que pasa de fondo, pero de fondo están, al final, lavando dinero de crimen organizado, que es el que básicamente entierra a los muertos en todo nuestro país. No está discusión que se tenga que discutir eso. La pregunta es, ¿por qué hoy, por qué ahora y por qué Donald Trump y cuáles son sus verdaderas intenciones en el fondo? Y ahora vamos para allá, no me quiero extender demasiado, pero nada más haciendo un planteamiento básico de hechos entendiendo, o en el entendido, que no es que se critique, que se castiguen a los bancos lavadores de dinero, pero la pregunta, y perdón si genera a mí al menos cierta suspicacia, ahora resulta que de repente Estados Unidos se acordó que hay bancos que llevan décadas operando y lavando dinero y de los cuales, por cierto, Estados Unidos se ha beneficiado directamente y hasta ahora parece que se dieron cuenta, ¿no? Aquí, o sea, aquí es algo que no cuadra. Aquí es algo que dices, a ver, ¿por qué el Trump ya gobernó? Es que no olvidemos, el señor ya gobernó a Estados Unidos, porque por momentos hasta eso se olvida, ¿va? Esta es la segunda vez que gobierna Donald Trump. ¿Por qué no hizo esto mismo la primera vez? O sea, eso es a lo que me refiero. El timing de la política siempre te tiene que generar dudas. ¿Por qué está haciendo esto ahora? ¿No lo sabía en su primer mandato? Entonces es un negligente Donald Trump. Pero yo lo dudo porque hasta la Casa Blanca terminó invitando al expresidente López Obrador y ahí está, yo creo, una línea importante. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. El punto es que hoy esto yo no lo veo realmente como lo que lo quieren vender, porque hay que tener cuidado con la narrativa y los cuentos gringos. A mí me gusta ya usar esa frase, ¿no? Son cuentos gringos. Antes se hablaba de los cuentos chinos, ¿no? Creo que los más fabricados y mitómanos son en realidad los cuentos gringos, ¿no? Los más fantasiosos. Entonces, bueno, antes de seguir con el análisis que yo veo acá, termino con un segundo encabezado ahora de la jornada. Intercam y Cibanco desconectados del SPEI por casi 5 horas. Intercam y Cibanco, bancos acusados por el gobierno estadounidense de lavado de dinero, bueno, esto de nuevo el 26 de junio, acusados por el gobierno estadounidense de lavado de dinero, se desconectaron del sistema de pagos electrónicos interbancarios SPEI por casi 5 horas. Este jueves demuestra el monitor de conexiones de dicho sistema. El SPEI es el canal por el que pasan todas las transacciones electrónicas del sistema financiero mexicano. Ayer, el Departamento del Tesoro estadounidense, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros FinCEN, acusó a Intercam y Cibanco de lavado de dinero luego de que Hacienda afirmara que el gobierno estadounidense no compartió pruebas sobre dichas acusaciones. Esta mañana la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de ambas instituciones financieras. Según el monitor de conexiones, el SPEI, Intercam y Cibanco se desconectaron a las 7 horas de este jueves. Regularmente, cuando un banco se desconecta del SPEI por cuestiones de mantenimiento o actualizaciones, avisa a sus clientes. Sin embargo, estos dos intermediarios no lo hicieron. De acuerdo con el monitor, Intercam se volvió a conectar poco después de las 12 y Cibanco cerca de las 12:30. La desconexión se dio mientras la Comisión Nacional Bancaria y Valores anunciaba la intervención.
esta intervención, que es la de la comisión, interviene a Intercam y Cibanco tras estas acusaciones. Todo esto se ha dado conforme las horas, ¿no? Entonces al final la Comisión Nacional anunció que intervino de forma temporal a Cibanco e Intercam, bancos que ayer fueron acusados de lavar dinero para cárteles de la droga, con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores. La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias, Cibanco e Intercam Banco, informó el organismo supervisor en un comunicado. Precisó que la intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. Ayer el Departamento del Tesoro acusó, bueno, lo que ya comentamos, ¿no? La comisión precisó que las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema. Bueno, pues sí es un temón, la verdad, muy delicado. Simplemente extendiendo un poco los efectos que puede generar esto. A ver, tampoco son los únicos. E insisto, y no son solo los de México. O sea, a ver, voy por dos partes. Primero, no son los únicos. Y aquí justamente esto va a generar, ¿qué creen? Adivinen qué. Incertidumbre. La incertidumbre es el as bajo la manga de Donald Trump. La sabe utilizar muy bien y desafortunadamente, pues no siento que sea siempre con las mejores intenciones. Aunque así lo venda siempre, ¿no? A ver, si realmente supiéramos que Trump es un tipo que realmente le interesa arreglar los problemas y que en verdad está comprometido, por ejemplo, en este caso el pretexto es el fentanilo. Si realmente estuviera comprometido, dices, adelante, es más, ¿quién se va a poner en contra? Pero vamos hasta lo que acaba de pasar en Irán. O lo que, antes de eso, no podemos tomar en cuenta seriamente a un tipo que la tragedia humanitaria en Gaza la quiere resolver poniendo prácticamente o convirtiendo a Gaza en un paraíso de resorts y ocio elite, ¿no? O sea, no podemos confiar en un tipo que tiene un juicio de ese estilo. Que insisto, la tragedia, el genocidio hoy lo está visualizando como una gran oportunidad de negocio para poner, insisto, un complejo de resorts en Gaza, ¿no? No podemos pensar que esa misma persona, que además es la que después ahora en el tema de Irán se vende como casi el salvador del mundo, cuando ya sabemos que son ellos los que ponen, primero crean el conflicto y después se venden como los salvadores de la tierra. Ahora, este mismo dice que quiere combatir el fentanilo, que lo ha venido diciendo todo el tiempo. De nuevo insisto, si realmente supiéramos que es una persona confiable, ética, humana, dices, adelante, dale. No lo es. Es un tipo que pone trampas y todos caen. Es un tipo que crea discursos, que fabrica... Insisto, lo acabo de mencionar hace apenas un día. Trump por momentos parece que ocupa técnicas ya no solo publicitarias, marqueteras, de vendedor o de gran negociante, sino casi técnicas de manipulación como las de la CIA. Casi. Y de hecho, pues en gran medida están trabajando juntos. O sea, en este tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí el tema es que lo que crea al final cuando se acusan a estos bancos, que yo diría que son tal cual conejillos de indias, están siendo los conejillos de indias de un pretexto. Acuérdense que yo de hecho creo que voy a diseñar este modus operandi gringo, ¿no? Esto de que se crean un pretexto, esto de que
se crean el problema para después, según supuestamente resolverlo, ya es un modus operandi que ya ni siquiera creo que sorprende tanto, ¿no? Porque lo siguen, o sea, siguen la misma receta de siempre. Por eso ya al menos algunos ya no nos agarran tan desprevenidos como a otros, ¿no? Ya no nos engañan tan fácil. Yo que veo que son conejillos de indias estos bancos. No olvidemos que no son los primeros, no olvidemos que además esto no empezó ahora. No olvidemos el caso de HSBC, me parece que fue por ahí de 2006, por ahí, ahora checamos, pero no es la primera vez. Yo de hecho ya lo he comentado en otros momentos, cómo es que el dinero del narco está total y absolutamente integrado en el sistema financiero, no de México, en el sistema financiero mundial. Entonces por ahí va la otra, o sea, si realmente se va a meter con estos dos, pues mijo, no creas que el sistema financiero nomás se queda aquí, brother. Eso se va hasta Ámsterdam, Berlín, Australia. O sea, si realmente quieres combatir esto, si realmente lo quiere hacer Trump, no solo va a afectar a México. Tendría que afectar el sistema financiero del mundo. Y yo no veo que no creo que lo quiera hacer. No creo de momento que lo quiera hacer. Si fuese realmente o estuviera comprometido con resolver el problema, no se tendría que meter única y exclusivamente con algún par de bancos mexicanos. Se tendría que meter con muchos bancos grandes, realmente grandes. Acabo de dar el ejemplo de HSBC. Grandes en el mundo. Y ahí veremos si realmente Donald Trump quiere resolver el problema. Él dice que del fentanilo, es curioso, pero él no habla tanto del tema del narco. No sé si es una retórica justamente engañabobos, que es, quiero resolver lo del fentanilo, no lo del narco. O sea, ustedes sigan vendiendo cocaína, no pasa nada, ¿eh? O sigan vendiendo metanfetamina. Es curioso porque, pongan atención hasta en el discurso, porque curiosamente habla del fentanilo. Sí, pero ¿qué es solo el fentanilo y el tráfico de armas y el tráfico de personas? Y el tráfico del resto de las drogas no te interesa mucho, nada más es el fentanilo. Ah, mira, interesante, ¿no? Esas son las trampas, insisto que hay que tener mucho cuidado con un tipo así. Un delusional como Donald Trump que, insisto, engaña a las masas. Vamos a tocar algunos temas generales, ¿no? De esto, que insisto, no empezó hoy. Y lleva años, o sea, lleva yo creo que desde Nixon. Y parece que hasta apenas se van enterando, ¿no? Que, entonces los bancos lavan dinero del narco. Ay, fíjate, yo no sabía que los bancos lavaban dinero del narco, fíjate qué notición, ¿no? Vaya noticia. Pues para los que nacieron ayer. O que nacieron hace 50, pero están tan en la pen que parece que nacieron ayer. Vamos a verlo en términos generales. El tema en términos generales en México, empezando, particularmente en México. Los montos estimados. Se calcula que los cárteles de droga lavan hasta 36 mil millones anuales a través de fronteras y bancos estadounidenses. Este es un dato de insightcrime.org. Las casas de cambio, por ejemplo, o las casas de cambio, porque aquí acuérdense, este es un tema muy interesante económicamente hablando, justamente cómo es la forma en que operan los lavadores de dinero, que por cierto ha evolucionado muchísimo. Ya no sé, digamos, al menos para poner yo creo que una tendencia, al menos en los últimos 10 años ha cambiado muchísimo la forma de lavar dinero. No se lava en el narco no se lava dinero de la misma forma hoy que en los tiempos de Pablo Escobar o incluso del propio Chapo Guzmán en su auge. No se está haciendo lo mismo porque evidentemente el sistema económico ha evolucionado al grado que, bueno, hoy existe hasta el Bitcoin o el blockchain y otro tipo de criptos y demás. O sea, se ha digitalizado, que ese era un gran plan desde hace mucho en términos económicos, cuando ya yéndonos muy lejos desde el patrón oro, pasó el brinco grande al fiat system, al dinero fiduciario, al sistema fiduciario.
Pero de ahí todavía hubo otro brinco grande hacia ya, digamos, la economía digital, ¿no? Más digitalizada y además que se estaba ya revolucionando hasta en el sentido de tratar de descentralizarse, tratar de no depender tanto de esta central bancaria o de central de los bancos, y de ahí que surgieran alternativas incluso como el Bitcoin y otro tipo de monedas alternativas o economía alternativa, ¿no? Que se fue hacia la parte digital y hacia lo que algunos ya conocen. Entonces, ha evolucionado, es muy interesante. Yo creo que sí le vamos a dedicar un día a analizar esto en términos económicos, pero bueno, sigo. Entonces las casas de cambio, entre comillas, en la frontera mexicana reciben billetes de narcos, los depositan en bancos de EU y permiten el retorno de pesos limpios. Insisto, hay muchas formas muy meticulosas que requieren desde ingenio hasta mucha técnica y conocimiento financiero económico. El chiste es que al final se logra evadir y blanquear el dinero, ¿no? Insisto que ha evolucionado mucho esto en los últimos 10 años. Bueno, ¿qué más? Bancos mexicanos implicados, pues de momento, pues insisto, para mi gusto estos conejillos de indias de momento, porque esto a su vez, insisto que va a generar una incertidumbre en general, o sea, le genera incertidumbre a los clientes, le genera incertidumbre a los ahorradores de esos bancos, imagínate, ¿no? O sea, los que están ahí tienen su dinero, su capital, sus ahorros, sus inversiones, imagínate cómo están, ¿no? Pero eso además genera como un efecto dominó o como de la manzana podrida, ¿no? Que va infectando a las demás. Del pánico financiero que es muy habitual cuando se dan este tipo de noticias. Empieza a generar, adivinen qué, incertidumbre. Y la incertidumbre para términos financieros y económicos es fatal porque pues puede generar movimientos o reacciones en cadena muy negativos. Muy negativas para diversos sectores, incluidos, bueno, hasta el propio país. O sea, hasta para propio México esto le puede llegar a afectar de nuevo muchísimo en términos económicos. Por eso empecé hablando con los aranceles. Tal vez no me entendían muy bien o me seguían, pero lo que voy es que estamos hablando más o menos de lo mismo. Vuélvanse a dar cuenta. ¿Qué hace? De nuevo, ocupa algo, un pretexto, genera incertidumbre y estamos de nuevo en la misma situación. El punto es que está golpeando y golpeando la economía de Donald Trump y para mi gusto, yo espero que los que estén tomando decisiones ya hayan leído lo que está haciendo Donald Trump. O sea, está atacando la economía mexicana Donald Trump. Quien todavía, bueno, yo todavía escucho a algunos analistas que dicen, no, que se va a negociar el TEMEC y no sé qué, y el NAFTA, y no sé en qué están pensando o qué están viendo, ¿no? O sea, ¿qué nos están dando cuenta que está haciendo Trump? Hace poco hablaba de lo de Gaza y que decía, todavía hay algunos ingenuos que dicen, no menciones lo de Gaza para no hacer enojar ni allá al Netanyahu ni acá al Donald Trump. Digo, a ver, ¿qué no entienden lo que está pasando? O sea, ¿qué no lo ven? Es que además ni siquiera es que esté oculto. O sea, Donald Trump lo está haciendo a la luz del día. En la cara de todos. ¿Qué no ven que ya nos están atacando de diversos frentes y de diversas maneras? Me sorprende en verdad. Que muchos, por ejemplo, insisto, ingenuos optimistas además, todavía tengan mucha fe en el tema del... Ya ahorita en verdad, y de hecho me pareció haber visto que ya se había dado una invitación hasta los BRICS a México, hay que entender que todo esto tiene lógicas. Tampoco esa invitación llega en cualquier momento, llega justo cuando Estados Unidos está atacando la economía mexicana. Y sí, y yo lo vengo diciendo desde antes de los aranceles, que había que perderle el miedo a este síndrome de Estocolmo de México de sentir que sin Estados Unidos no puede vivir, sin su torturador principal, sin su abusador número uno. Ya hay que madurar esa idea y la vengo diciendo desde hace más de 3-4 meses. Desde antes de Donald Trump ya lo estaba diciendo, hay que considerar que hay otras opciones y que esto que esté tan ligada a la economía mexicana, a la estadounidense, en verdad ahora lo estamos viendo. Siempre estábamos como con este rosario en México, ¿no? Con el rosario en mano de ojalá Estados Unidos nunca nos abandone, nunca nos deje huérfanos. Bueno, ya hay que dejar de confiar en esa idea.
porque es muy ingenua. Y lo que hay que empezar a hacer es irnos desligando y desvinculando de esta economía tóxica de los estadounidenses. Así como Donald Trump quiere cerrar, pues que la cierre. Si se quieren cerrar en un muro, que la cierre, que por cierto no le va a bastar eso. No, porque no son en verdad sus intenciones. Sus intenciones de realidad son probablemente incluso hasta intervenirnos militarmente. Ya no. Estos son, digamos, yo lo que considero son golpes blandos de Donald Trump. Y blandos ni tan blandos, porque insisto, afectan la economía y la van a afectar severamente a la economía mexicana. Pero no solo la economía, van a afectar la política, van a afectar al gobierno y el punto al final en resultado que es, como siempre, desestabilizar el gobierno de México. Es que estas son fórmulas de Salvador de Allende cuando le bombardearon el Palacio de la Moneda. Y van a querer, bueno, ahora vamos para allá, pero van a querer emprender acciones mucho más severas. Y de nuevo recalco, si viéramos que estas son intenciones legítimas de que quieren resolver el problema, yo diría adelante. Pero ni tanto, porque generalmente conocemos que los Estados Unidos solamente intervienen. A los países latinoamericanos no los ayudan, los intervienen, es distinto. Quien crea que Estados Unidos es una organización de beneficencia está bien perdido. Yo todavía también escucho muchos que dicen, por favor ayúdanos Estados Unidos. Bueno, estos imbéciles nunca tuvieron historia en quinto o sexto grado, mínima. Yo sé que la historia es una farsa, pero oye, una cosa es que es una farsa y otra cosa que te le cinques y no entiendas el más mínimo de lo que son los estadounidenses. Y los invites, ¿no? Muy felizmente pensando que ellos quieren venir realmente a resolver las cosas. No vienen a resolver las cosas, ellos vienen única y exclusivamente a empeorarlas y a beneficiarse de ese empeoramiento de las cosas. El ingenuo que crea que Estados Unidos viene a hacer caridad o viene a ayudar a México o viene porque está bien preocupado de lo que está pasando con el narcotráfico en México es un imbécil, es así de simple. Es un imbécil. Quien sea que piense de esa manera. Ahora resulta que después de casi 50 años de estar bajo el yugo del narcotráfico, de repente se les ocurre venir a ayudarnos y se la creen. O sea, porque insisto que aquí tendría que casi que explicar cómo es el tema del narco y no lo voy a hacer porque ya lo he hecho muchas veces. Ellos crean los problemas, no olviden esto, es un modus operandi, crean los problemas. ¿Cuál problema? Sí, también ellos crearon el narco. Y después te venden, insisto, hasta las armas para solucionarlo, pero además no solo eso, te están consumiendo las drogas. Y después vienen a hacer esto que están haciendo aquí. Ahora de repente se dieron cuenta, que hay unos cuantos bancos, pero no se va a quedar ahí, seguramente van a aumentar la lista. Pero hasta ahora se dan cuenta que hay bancos lavadores de dinero por el narco. Mira nada más. Esto además va ligado, y antes de seguir, yo empiezo a tener cada vez más claro que la intervención esta, cuando se llevaron al Mayo de Sinaloa, yo creo que ya ni siquiera era Joe Biden el que decidió eso. Yo estoy casi seguro que ya fue incluso ahí Donald Trump. Digo, estaba Joe Biden a cargo. Porque Joe Biden, habrá que preguntarnos si acaso estuvo en algún momento a cargo. O sea, sabíamos que el señor, por sus condiciones y su innegable senectud, ya no estaba en condiciones ni en capacidades para nada. Una vez creo que hasta confundió México con Egipto. O sea, imagínate, ¿no? Pero atrás de él estaban los demócratas. ¿Cuál es el que más sospecho? Pues Barack Obama. Pero, bueno, y todos los demás, ¿no? Clinton, Hillary, y bla, bla, bla. Esta Kamala y bla, 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 ¿no? Toda esa camada demócrata. Hipócrita, por cierto. By the way. Pero yo creo que ya desde la decisión del Mayo, que fue muy desestabilizadora, es que vayan dándose cuenta ya de las decisiones que se están tomando desde entonces. Que por cierto eran pocos meses antes de que López Obrador se fuera. O terminara, digamos, su sexenio. Concluyera. Es que detecten patrones, les doy ese tip, detecten patrones. ¿Qué pasó ahí? Se desestabilizó Sinaloa, no solo Sinaloa, el gobierno de México. Y a pesar de eso, creo que el gobierno de México actuó muy bien, respondió rápido, eficaz. Harfuch, entre Sheinbaum y Harfuch aplicaron una estrategia que dio resultados. Y que parece que al final nada les convencía, porque nunca los vas a terminar de convencer, ese es un error.
esta complacencia de complacer al gringo insaciable es un error porque en realidad él está jugando contigo. ¿Y a qué gringo me refiero? Pues a Donald Trump. El tipo dice un día, oye, ¿sabes qué? Se me antoja pescado. Le llevas el pescado de Alaska y le dice, oye, o el salmón. No, no le gusta. Se lo llevas, no le gusta. Y dice, ¿sabes qué? Híjole, ya llevas el pescado, el salmón. Dice, ¿sabes qué? Como que más bien se me antojó un ribeye. Le llevas el ribeye al otro día es como, híjole, ¿sabes qué? Meto la refri porque ahorita me voy a echar un sushi, ¿no? Bueno, ¿qué chingados quieres entonces, brother? Entonces, quien no se dé cuenta que el tipo en realidad está jugando contigo, pues no se está dando cuenta. Yo creo que ya es momento también, y llevo apenas justo unas horas de decir que Sheinbaum lamento mucho su posicionamiento tibio, por cierto, con el tema de Gaza, porque creo que sí ya estamos entrando en un momento crucial, a un punto de inflexión. Yo apoyo a la presidenta, sigo apoyándolo, insisto, no es un apoyo incondicional, tampoco apoyo al partido de manera incondicional, de hecho, cada vez menos, confieso, estoy apoyando a Morena, si no es que ya casi nada, pero sigo pensando y teniendo cierta... híjole, no quiero caer en la falsa esperanza, pero les quiero dar más bien cierto beneficio de la duda aún sobre cómo deciden responder. Lo que sí creo es que Sheinbaum ya le urge empezar a tomar una actitud mucho más firme en el gobierno. Creo que este momento, siento que ya pasó el primer round del boxeo. El primer round es para conocer a tu enemigo, qué viene a hacer, cuál es tu alcance, cómo está su jab, su upper y demás. Pero ya en este momento, no conocer a tu enemigo y a quién estás enfrentando y qué está pretendiendo y qué actitud tiene, ya no solo raya en lo ingenuo, raya en que, insisto, yo podría, si sigue esta estrategia de Sheinbaum, va a rayar en la ingobernabilidad y van a lograr los estadounidenses lo que quieren. Creo que estamos en un punto de inflexión donde ya debieron haberse dado cuenta que Trump viene a atacar a México. Y cuando digo atacar, va desde la parte económica, la parte política, la parte de gobierno e incluso la parte militar. Si no están viendo esa amenaza, es que ya creo que ya ni es amenaza, porque pudo, desde enero es una amenaza inminente. Ahorita ya es un hecho. O sea, pasamos de la amenaza al hecho. Y si no se dan cuenta del hecho, o sea, es que ¿qué más quieren? O sea, lo están viendo en la cara. ¿Qué es lo que ahora parece ser que intenta, además de generar incertidumbre Donald Trump? Insisto que son muy astutos porque saben jugar estratégicamente así. Saben acorralar, saben poner jaques mates, saben poner ahorcados también. Y a Sheinbaum en este momento la realidad es que la pusieron en aprietos importantes, porque Sheinbaum curiosamente se estaba relativamente llevando bien con el sector empresarial y también con los banqueros, evidentemente. Podemos irnos hacia atrás tratando de hasta entender BlackRock y demás, pero antes de eso, o más bien dejando un poco de lado eso y después lo vemos a profundidad, lo que hay que entender acá es que Trump le puso, si no un 4, al menos un 3. Porque creo que justo hasta fueron 3 bancos, ¿no? Los conejillos que sacrificaron. Primero porque Vector, pues está totalmente vinculado a Alfonso Romo, y no es cosa menor. Eso es un mensaje claro, por eso insisto, si no lo ven, o sea, ¿cómo te explico, no? Ese es un ataque directo, digamos. Políticamente hablando, económicamente también, pero sobre todo políticamente hablando. ¿Qué es lo que quiere Trump y cuál es el 4 o el 3 al menos que le pusieron a Claudia Sheinbaum? Ponerla entre la espada y la pared justamente, acorralarla. ¿Por qué? La acorralan porque ella, insisto, llevaba una buena relación en general
con empresarios, con el sector empresarial y con los banqueros. De hecho, andaban muy contentos. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Que Sheinbaum va a tener que optar por o llevarse bien con empresariados y bancos nacionales y sus dueños, por supuesto, directivos y todo lo que representan para, pues es que así es, así operan estas economías, ¿verdad? Para la estabilidad económica del país, o optar por pelearse tal vez con el Departamento de Estado, con Donald Trump, con la institución gringa que tú quieras. Pero al final el gobierno gringo, encabezado por Donald Trump. Que cabe decir que recién también ligado a esto, y no es menor, no me aprendo sus nombres, la verdad, me desgasta, o sea, no le veo ni sentido, pero una representante del gobierno de Estados Unidos enlistó a México casi al lado de Irán como enemigo de los Estados Unidos. Imagínate cómo viene, ¿no? O sea, esto ya no es un juego, insisto, esto ya no es el primer round. El primer round ya pasó, es más, el primer round, y ese sí, tal vez se nos pudo haber ido, acabo de mencionarlo, el primer round en realidad empezó desde el Mayo Zambada, cuando se lo llevaron. Sabiendo todo el caos que iban a crear en Sinaloa, incluyendo muertes de mexicanos. Es que es lo que tienen que entender. Estos tipos están dispuestos a que nos matemos entre todos aquí en México. Ellos no tienen el más mínimo de ética ni de corazón de, oye, no hagas eso, oye, va a derramar sangre, la ciudad se va a volver un... Les importa un carajo porque algo similar, por eso digo que las luchas de Palestina son las mismas que las mexicanas. Para ellos, para esta visión sionista que le he explicado, la visión anglosionista, que parte o nace o surge de la supremacía, de la visión supremacista, para ellos nosotros somos ciudadanos de segunda, si es que acaso nos consideran ciudadanos. Somos de quinta incluso. O sea, para ellos somos como salvajes, de hecho. O sea, como gente ahí rayilla, o sea, que vive ahí en un desierto, como nos representan siempre en Hollywood, ¿no? En México es desierto, color sepia y pasa una bola de... así a la mitad del desierto abandonado, ¿no? Eso somos para ellos. Por eso digo, la lucha de Gaza también es nuestra. Pero bueno, ese es el estado actual de las cosas general. Y lo que de nuevo me preocupa es este 4-3 que le ponen a Sheinbaum, que es o te peleas con tus empresarios y banqueros, o te peleas con el gobierno de los Estados Unidos. Y a ver cómo sales de eso. Eso es casi, diría un jaque mate. Y ni siquiera creo que sea el golpe final. Este no es el knockout, este es un jab. Este es un jab. Perdón que esté agarrando mucho el tema del boxeo, por cierto me gusta mucho boxear. Pero este es un jab. Esto es un jab nada más. Y sí te va a sangrar. Pero no pienses que este es el golpe final. O sea, el golpe final va a ser grave. E insisto, aquí digamos, ¿cuál es el último destino desde la perspectiva de Estados Unidos? Lo acabo de decir, atacar. Attack. Lo acabo de decir hace un par de días de la película de Apprentice de Trump. Ataca. Bueno, en este caso nos quieren atacar. Lo peor es que, y sí, de muy mal gusto, están atacando a un socio. Insisto, bien que mal, México y Estados Unidos, y sí, perdón que me ponga diplomático, histórico, llevábamos una relación bien que mal, accidentada o no, pero de muchos años. En verdad, como ahora he escuchado algunas posturas políticas canadienses, tienen toda la razón. Los Estados Unidos no son gente de fiar, no son gente seria, no son gente digna. O sea, en verdad, ahora se entiende por qué el BRICS los está arrasando. Ya para que estén tratando así a sus socios, imagínate. E insisto, si la lucha de Donald Trump fuera legítima, honesta, que tuvieras un tipo honesto, digno, que dijeras, es que realmente está tratando de arreglar las cosas, dirías, ¿quién se pondría en contra de él? Por Dios. Pero no es ese tipo, o sea, quien piense que Donald Trump en verdad es un justiciero de la política y de la economía del mundo, está bien perdido. Él, lo único, se los voy a resumir demasiado,
Lo único que él está haciendo es cambiando de sector, de figuras, de apellidos, de familias, pero dejándolo prácticamente todo igual. Yo incluso por un momento pude pensar que venía a cambiar en algo el status quo. Lo va a dejar igual, insisto, nada más cambiando caras, nombres, familias y demás. Reacomodo de apellidos del poder. Pero nada más, no viene a solucionar nada, viene a aparentar todo, a hacer una pantomima de todo, a hacer una farsa con patas. Y en verdad es muy lamentable, creo yo, la estrategia de este señor, porque, insisto, ya está poniendo en jaque al gobierno de México, y te podrá gustar o no el gobierno de México, aquí van a venir todos los antimorenos, ¿no? Te podrá gustar o no, compadre, pero tienes que entender que una cosa es tu afiliación, tu partido, tu bandera, que seas prianista o priandejo, lo que sea, pero entiende que eso es una cosa. Nadie que quiera mínimamente este país desearía que haya caos y desestabilización o crisis políticas o económicas, porque no tienes ni idea lo que eso puede generar. Además, en un entorno de altísima violencia del narcotráfico y de crimen organizado, no tienes ni la más remota idea, así que te sugiero, hasta por tu propio beneficio y tu propio pellejo, que no desees una crisis a nuestro país, sea que apoyes a Morena o no. Hay que ser más inteligentes que eso. Entonces, siguiendo de nuevo, pues estos bancos implicados, ¿no? Cibanco, Intercam y Vector. Vector, insisto, ya dije a quién asociado. Alfonso Romo. Recuerden que Alfonso Romo fue o estuvo o sigue estando muy vinculado a el expresidente López Obrador. Esto tampoco es un gran hilo negro. Y aquí aprovecho para decir, yo sería de los principales que apoyarían. De hecho, ya lo hizo el propio Harfush cuando hizo el tema de Operación Enjambre. Algo similar, haciendo una especie de maxiproceso. Yo soy el primero que apoyaría un maxiproceso, sobre todo de políticos. Ya dejemos un poco de lado la narrativa que siempre hablamos, ¿no? Que yo siempre cuento, hay que superar esa narrativa obsoleta del cártel contra el cártel, Chapito 1 contra Chapito 2 contra Chapito 3 contra Mayo 1 contra Mayo 2, que ya saben quién les vende, ¿verdad? Y vende muchos libros, supuestamente, contando sus novelas narcabelescas. Y hay que superar eso. Ya hay que ir más profundo. Y sí, se necesitan maxiprocesos a lo italiano, a la italiana, de este tipo de cosas, que alguien las lidere y que vaya en serio. ¿Cuál es el pequeño problema o detalle de esto? Que yo no veo a Trump siendo alguien serio, ni esa persona seria o figura política seria que realmente esté comprometido con realmente resolverlo. Porque, por cierto, si se quisiera ir realmente por el tema de resolver el narco, el fentanilo incluso, tendría que también tocar el tema de las armas. Y las armas no las toca. ¿Por qué? Porque las empresas de armas son ahorita las que están probablemente, de hecho, gobernando Estados Unidos. Ni siquiera es Donald Trump. Tan gobiernan a Donald Trump que, bueno, en datos simples puedes ver quiénes financiaron, y lo he dicho varias veces este dato, quienes financiaron principalmente la campaña de Donald Trump. Y ahí tienes a todas las armadoras, a todas las empresas, corporaciones de armas gringas financiando principalmente a Donald Trump. Y desde entonces, esto ya va para diciembre de 2024, vengo diciendo, basta ver quién invierte en el político para saber por dónde va a ir su línea política o su estrategia política. Y desde siempre dije, tengamos cuidado con Trump, porque él viene básicamente, aunque se quiera llevar el premio Nobel de la Paz, él viene a hacer guerras. Aparentes, pantallas, simuladas, pero guerras al fin. Él no viene a hacer la paz, aunque eso quiera simular. En el caso, insisto, mexicano, no estamos exentos de que nos quieran llegar a intervenir con drones, con bombas, con operativos, encubiertos, a la luz del día, encubiertos o descubiertos, insisto, de noche o a plena luz del día. Entonces, tener cuidado, porque de verdad que veo muchos engañados, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. El Cibanco, Intercam y Vector, pues fueron estos bancos implicados, insisto, conejillos de indias desde mi perspectiva,
calificados por FinCEN como preocupación principal por facilitar miles de millones en operaciones relacionadas con cárteles como el Cuatro Letras, Beltrán Leiva y Sinaloa, ¿no? Yo también, y esto sí hace más de un año, esto estoy hablando que antes de que incluso Donald Trump fuese presidente, yo ya advertía que iban a etiquetar a los cárteles como organizaciones terroristas. Y de hecho fue tan anterior a Trump que yo todavía hablaba de que incluso con Kamala Harris, o sea, aquí, yo lo expliqué en un comentario en aquel tiempo, dije claramente que no importaba, hay quien piensa que solo esto iba a pasar con Trump. Yo lo dudo muchísimo, incluso aunque hubiese llegado Kamala Harris, los hubieran etiquetado como organizaciones terroristas porque ya tenían este plan y yo ya he explicado esto. O sea, yo he explicado que en general podrás aparentemente ver peleados a republicanos y demócratas, pero la estrategia de fondo gringa supremacista de dominio es la misma. O sea, ellos podrán diferir en ciertas cosillas, pero no en las más esenciales con respecto a estos grandilocuentes conceptos que se inventan como el national interest y todas estas cosas, asuntos de seguridad nacional y demás. En esas cosas están muy alineados, por más que unos piensen que porque unos son creo que son burros, ¿no? Los demócratas y los otros republicanos, por verlos de azul o de rojo, no son tan distintos. Al final esos colores se mezclan. Y como yo ya decía, esos políticos al final los vas a ver dándose la mano, en una de esas hasta besándosela, y no la mano, y cenan en la misma mesa. Así que no hay gran diferencia, realmente. O sea, al final esencialmente, y yo ya lo había explicado, la política gringa es parte de la misma línea política supremacista, siempre. Desde siempre, ya esto lo he explicado bastante, y ya he explicado también que esto resulta en el régimen anglosionista, ¿no? Porque no solo está Estados Unidos, está the UK, United Kingdom, Israel y demás. Ay, ay, ay. En fin. Entidades internacionales multados. HSBC México, como yo comentaba, fue multado con 1.9 mil millones más 379 mil millones de pesos en México. A ver, otra vez, ahí les va la cifra. The Hong Kong and Shanghai Bank of China, México fue, porque ahí les paso el dato, ¿eh? Algunos no saben qué significa HSBC, ahí les paso el dato. Esto no venía aquí, esto yo lo sé porque, by the way, just for the record, visité yo, no me quiero ver muy futurista, pero la verdad es que siempre ando un par de pasos adelante. Yo, por ahí del 2015, visité, no recuerdo si fue el 2015 o antes, pero visité China. Yo era muy joven. No tenía ni barba, nada más para que me entiendan. Y creo que iba apenas empezando la universidad por ahí. Y ahí aprendí, justamente en China aprendí el significado de las siglas de HSBC. Y de hecho cuando vi un HSBC allá, yo en ese entonces estaba acabado de nacer. No sabía de dónde era el banco, en fin, ¿no? Pero de Hong Kong incluso lo dice, ¿no? Y para quien entienda, pues China no es Hong Kong, aunque están ligados. Pero bueno, sí, seguimos, pequeño dato cultural. De Hong Kong and Shanghai Bank of China, México fue multado con ahí les va otra vez la cifra, fue multado con 1.9 mil millones de dólares. Eso por parte de Estados Unidos. Y por parte de México por 379 mil millones de pesos mexicanos. Por permitir transacciones, no estaba errado en el año, por permitir transacciones ligadas al narco entre, adivinen qué glorioso sexenio, pues nada más y nada menos que el de Felipe Calderón. O sea, por permitir transacciones ligadas al narco entre 2006 y 2010, donde no olvidemos que estaba el secretario de Seguridad Pública estrella del narcotráfico y de Felipe Calderón, compadrazo de Felipe Calderón, el gran histórico Genaro García Luna, ¿no? Ya vamos a cerrar. Fue un video creo que muy movido y muy divertido. En el mundo, eso fue en México, me extendí un poco, pero bueno, hablé del caso mexicano.
Pero como yo empecé hablando, si realmente se quiere entender este desmadrito, pues hay que entenderlo bien. Y quien entiende el sistema financiero entiende que ya no es como que haya una región y que la cierres y, o sea, a menos que seas un búnker y cierres tu economía al mundo. Pero el sistema financiero está totalmente interconectado, entramado, entrelazado, de mil maneras. De hecho, es muy complicado realmente, casi, o sea, cuando entiendes los nodos, la forma en que se relaciona es como una red, sí, es como tal cual, como el Wi-Fi. O sea, el sistema financiero es como el Wi-Fi, tal cual. Y de hecho ya lo están así, que así opera ya en términos transaccionales en la economía digital, ¿no? O sea, tal cual. Es una red sumamente compleja, pero que al final te puedes dar cuenta de que todo está conectado tal cual. Entonces, por eso esto, pensar que ahora los grandes culpables, ¿no? Sí, no digo que por ahí, digo, lo tienen que investigar y confirmar, porque esa es otra, insisto que a Sheinbaum se le puso entre la espada y la pared porque tiene que hacer dos cosas, y son complicadas. No olvidemos que yo le estoy hablando de que prácticamente cada día Donald Trump se inventa una mentira o fabrica una verdad y viene siendo exactamente lo mismo. Y el punto es, habrá que ver de cualquier manera, ellos podrán decir misa, pero México tiene que investigar si estas organizaciones en realidad, indeed, están implicadas en el lavado de dinero. Y podrá ser sí o no, o sea, y que sea lo que sea, o sea, si están implicadas, pues que se castiguen. Yo no soy el que va a venir tampoco aquí, irónicamente, a blanquearlas, ¿verdad? Insisto, esas asociaciones yo soy el primero que las critica. Esos bancos están llenos de sangre. Y ahí se blanquea el dinero, pero para llegar ahí, ya pasó y derramó muchísima sangre. Y desafortunadamente sangre mexicana. Por más que se hagan las víctimas otros. Pero aquí es a donde vamos justo ahora hacia el mundo. No solo está en México, está en el mundo. E incluso hay bancos estadounidenses. O sea, yo espero que, así como se están metiendo contra los bancos mexicanos, estén haciendo lo propio con los bancos gringos. Porque ahora resulta, insisto, que siempre les gusta, les encanta, es un deporte señalar al otro. Para el gringo el deporte principal de la nación es señalar al otro. Es muy similar al deporte del Estado de Israel. Es el otro, el otro, el otro me hizo, el otro tiene la culpa, él es, él me hizo, él. Nunca se van a ver en un espejo y que por favor alguien les ponga un macro espejo en la jeta para que una sola vez en la vida este régimen anglosionista hipócrita se vea por primera vez en el espejo para ver qué es lo que están haciendo mal también ellos. Nada más para cerrar la encrucijada en la que tienen a Sheinbaum, ella se va a tener que realmente, yo sí creo que lo ideal es que realmente se investigue, porque si se quiere tapar cosas, si cae Romo, por ejemplo, que caiga Romo, ni hablar. Pues ¿qué hacemos? O sea, tampoco se trata aquí de andar protegiendo, o sea, el punto aquí no es convertirse en el PRIAN, y si ya de plano se convierte en el PRIAN protegiendo a quien no tengan que proteger, perdón, ahí se acabó y se fue al carajo Morena. Y todo ese supuesto proyecto de nación y toda esa supuesta cuarta transformación. Yo nada más y nada menos, ayer yo estaba hablando que este supuesto humanismo mexicano que tanto predica principalmente Claudia Sheinbaum, pues yo no le encuentro mucho humanismo cuando le preguntan por un genocidio y ella niega un genocidio que hoy existe. Que alguien me explique, ¿dónde está el humanismo en negar un genocidio? Yo no lo veo. Ahora, y me cuesta, sí he de decir que es una de las cosas que más me ha estado generando conflicto ético, y lo digo de verdad y de frente, porque insisto, yo no vengo aquí a complacer a nadie más que a la verdad, o al menos la verdad desde mi perspectiva. Yo no trabajo para ellos, yo no milito en ese partido. De hecho, yo no milito en ningún partido, ni he militado en ningún partido, me han invitado a militar en partidos. Siempre me he negado por principios éticos. E imagínate que si
de por sí no estoy para defendernos ni para aplaudirles. Si empiezo a ver que ya están haciendo cosas mal, que ya las veo ya es que ya no hay forma de tapar el sol con un dedo. Lo que pasó con Sheinbaum negando el genocidio para mí fue una de las razones que sí podría decir, es una que sí pone en duda mi apoyo. Tal vez no baste, tal vez no es suficiente de momento, pero no es menor tampoco. Pesó mucho, es lo único que quiero decir. Y mira que hemos aguantado muchas, ¿eh? O sea, pero esta sí para mi gusto fue como de donde ya está. Aparte, Sheinbaum se la pasa citando a Obrador, acudiendo a Obrador, ceñiéndose, como le gusta decir a Obrador, y habla mucho hasta de su libro Gracias, de López Obrador, donde justamente se habla este dilema o equilibrio que debe de haber entre principios y eficacia. Aquí el tema es que yo ya no estoy viendo este equilibrio y lo acabo de mencionar hace poco. En cuanto deje de haber equilibrio, porque justamente aquí lo que estoy viendo es que no hay ni principio ni eficacia, pero yo sí soy de los que realmente valora el principio, porque de nada te sirve ser eficaz si al final te olvidaste de tus principios. ¿De qué te sirve ser un operador político nada más? ¿De qué le sirve a Morena ser un operador político nada más? De nada. ¿O de qué nos sirven? De nada. Porque se va a terminar convirtiendo justamente en aquello que juró destruir. Se va a terminar de convertir en el PRIAN. Tal cual. Y esa era la apuesta. Nadie tiene la seguridad, pero esa era la apuesta. Y la apuesta, si es que querían que saliera bien a su favor, tenía que ser que no se convirtieran en el PRIAN. Que justamente al final el PRI era un gran operador político que ganaba elecciones a costa de lo que fuera. Y gobernaba como fuera, con las patas y sin la cabeza. Si al final en eso se termina convirtiendo en Morena, perdón, pero esto ya no es nada, no es ni un proyecto de nación, no es ni la cuarta transformación, no es nada. El hecho de que no se posicione un supuesto gobierno humanista en contra del genocidio en Palestina, a mí lo único que me demuestra es que no tiene principios. Al menos no tan firmes, tan grandilocuentes como los vende o los quiere mostrar. Y es muy desafortunado, insisto, ya solamente ese tema que pasó con lo de Gaza. Esperemos ahora tengan algo de principios. Porque, insisto, si ya no tiene nada de principios Morena, pues ¿qué es Morena? ¿Sabrá Dios? Sabrá Dios qué es Morena. Ya nada más es un nido de buitres, de víboras y de bestias carroñeras. O sea, en eso se va a terminar convirtiendo Morena. Entre monreales, ya lo he dicho muchas veces, entre monreales, adanes y demás que se van a querer sacar los ojos. Entre noroñas, adanes y monreales que se van a querer sacar los ojos por el poder. Y una Sheinbaum que, insisto, sigo apoyando, pero que sí me decepciona su postura y que puede que en algún momento me decepcione por completo. Esa es la realidad. Pero todo eso dependerá de con qué dignidad y con qué fortaleza política se mueva la presidenta. Yo de hecho ya mencioné, y no me voy a extender en eso, porque yo ya mencioné algunas posibilidades que tendría Sheinbaum, pero son ya. Tendría para demostrar fortaleza política, y sí tiene que ver con depurar al propio Morena. Yo ya había dicho que corte un par de cabezas, incluido la de Monreal o Adán, o que ya vea como si no hubiera corrupción en Morena, ¿no? Y otra sería poderse posicionar en contra del genocidio. Esa le hubiera, creo yo, dado más a favor que en contra. Pero parece ser que estamos sometidos también, al parecer, al régimen anglosionista, por más que el régimen anglosionista nos esté pisando la cara, ¿no? O sea, ya ni la dignidad nos va a quedar, y lo acabo de decir yo ayer sobre lo de Gaza. Estos que no quieren hacer nada para que no nos hagan nada, o sea, nos están atacando directamente ya. Que agarren la onda, así unas cachetadas guajoloteras y que agarren la línea. Porque en verdad veo que están en la lela, en la mera pen. En fin, perdón, pero está cañón. Esa va a ser ya la encrucijada en la que acaban de meter a Morena, el gobierno de Trump, muy astutamente, porque le quedan de dos: o investiga y castiga a los banqueros en caso de ser
ciertas las acusaciones, o investiga y se da cuenta que es un invento y una mentira. También puede suceder, ¿eh? O sea, insisto y lo acabo de decir casi toda esta semana, lo vengo diciendo, la estrategia de Trump es fabricar verdades. Lo dije ayer apenas. Él es un vendedor elite, pero lo que te vende principalmente es la verdad. Entonces, están las dos posibilidades y ambas tienen grandes riesgos. Porque acabo de decir, o se mete contra empresarios y banqueros mexicanos, o se mete contra el gobierno de los Estados Unidos. A ver, escógele. Y en las dos se pierde. Por eso es que es hasta cierto punto un jaque, un 4 o al menos un 3. Entonces ya, perdón, hablé del caso del caso de México. Yo hablaba, si realmente vamos a tomar que realmente a Trump le interesa arreglar esto, pues no solo se tendría que limitar a México, pero vamos a ver. Yo lo dudo muchísimo. Yo estoy clarísimo que él quiere afectar y atacar exclusivamente a México. O sea, quiere desestabilizar a México. Esa es la estrategia política hoy de Estados Unidos. Atacar a México y realmente hoy nos consideran sus enemigos. Y eso es gravísimo porque se van a estar inventando pretextos durante 4 años y nos van a traer con dolores de cabeza y desafortunadamente puede que con crisis muy severas económicas, políticas, financieras y por supuesto de seguridad. Por supuesto a nivel militar y por supuesto van a venir a agravar la violencia que ya de por sí es extrema en nuestro país. Ahora, si vamos al mismo caso de los lavados de dinero, pero ahora en el mundo, ¿no? Uno de los casos, Wachovia, ahora Wells Fargo, reconoció que entre 2004 y 2007 permitió el lavado de al menos 110 millones para cárteles mexicanos, pagó 160 millones y evitó cargos penales. Vuelvan a checar los años, ¿no? Para que nada más al menos entiendan, porque ahí hay muchos ahora, resulta, insisto, que los antimorenos que están bien traumados, todo piensan que se inventó con Morena, que piensan que el mundo se inventó con Morena, eso me da mucha risa. Piensan de verdad que el mundo se inventó con Morena. O sea, para ellos no hay antes de Cristo ni después de Cristo, es antes de Morena y después de Morena, es AM y DM, ¿no? O sea, su vida cambió, para bien o para mal, pero a partir de ahí todo lo ven, ¿no? Entonces, antes no veían nada, estaban ciegos, sordos, ciegomudos, como dice la canción de Shakira, pero después, ¿qué tal, no? Todo es culpa del narcopresidente López Obrador, todo es culpa de la narcopresidenta Sheinbaum. Hay que ser prudentes. Vean los años de nuevo, ¿no? Y lo vuelvo a leer. Wells Fargo, ahora Wachovia, ahora Wells Fargo, reconoció que entre 2004 y 2007, vean por favor los fanáticos antimorena, quién gobernaba en esos años, por favor, sin es mucha molestia. Permitió el lavado de al menos 110 millones para cárteles mexicanos, pagó 160 millones y evitó cargos penales. De nuevo, HSBC a nivel global, no de un país, a nivel global. Bueno, ¿quién no sabe que HSBC está a nivel global? Por Dios. En 2012 fue sancionado por 1.9 mil millones por deficiencias en detección de flujos del crimen organizado, incluidos cárteles mexicanos. TD Bank de Canadá pagó más de 3 mil millones tras permitir lavado incluyendo fondos ilícitos relacionados con narcotráfico en sus sucursales entre 2014 y 2023. Sí, Canadá, aunque no lo crean, aunque crean que el mundo, ¿cómo le llaman? El primer mundo, por ser blanco es puro, pues no. De hecho, es justamente ahí donde está todo el business, ¿no? Si vieron Wolf of Wall Street y The Big Short y o sea, ¿qué más necesitan, no? Conocer. La crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos está llena de perversión. Económicamente hablando, financieramente hablando. O sea, hasta hubo financieros que eran colaboradores de Wall Street que dijeron es que esto neta estuvo, o sea, o renunciaron o realmente denunciaron que fue pues un fraude terrible, ¿no? Y quien entiende a fondo la economía sabe
los desbalances supremos que esto puede generar, no solo para lo que luego se ve en la superficie. O sea, al final esto, mira, para ponértela claro, se puede hablar de la de 2008, pero muchas veces no se entiende que eso puede generar muertes directas. Muchas veces se obvia esta parte de las grandes, o sea, por una parte, las grandes concentraciones de riqueza, como de alguna manera siempre le dan la vuelta a estas crisis financieras a los poderosos, siempre se salen con la suya, se asesoran, se hacen de asistencias técnicas muy especializadas, sumamente costosas, pero pues les alcanza porque son elite y son el poder. Pero quienes terminamos pagando esas pinches crisis, pues somos los mortales, ¿verdad? Pero no solo es eso, es que hay gente todavía más abajo, en el inframundo de la desigualdad, que en verdad paga hasta con muerte. E insisto, en este fenómeno de la concentración de riqueza de unos y el acrecentamiento de la desigualdad de otros, en esa mancuerna, por cierto, también muy ligada a la pobreza, y donde no olvidemos que el sistema financiero, además de estar vinculado a temas evidentemente ilegales, del narco, entre otros muchos, está vinculado a la guerra. O sea, el sistema financiero del mundo está vinculado a la guerra, financia guerras, da casi créditos a la guerra. ¿Cuánto quieres, papi, para pagarte un domo de hierro? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto te hace falta mi neta? ¿Cuánto te hace falta mi Yahoo? ¿Cuánto te hace falta mi Zelensky? Tú dime, aquí tenemos, para aventar al cielo, para lavar dinero. O sea, tú dinos. Es sumamente perverso. Es una de las cosas más perversas en el mundo del sistema financiero. No pensaba compartirlo demasiado, de hecho no lo voy a hacer, pero he de decir que tuve invitaciones a formar parte de empresas importantes financieras y siempre me negué porque siempre entendí el fondo que había. Realmente, por cierto, no es tan, o sea, sí, pero no es tan complicado. Si te gusta la estadística, las matemáticas, los números, ya te podría decir que tienes gran parte del terreno ganado si te gusta el análisis. Y si andas más o menos pendiente de lo que pasa a diario, en las noticias, en la política, en la economía, tienes lo necesario para formar parte de eso. ¿Cuál es el gran temita que hay? O sea, la gran cantidad de la población no les gusta las matemáticas, es real. E incluso las matemáticas básicas. En ese mismo sentido, pues no les van a gustar las matemáticas financieras. Pero no es tan complicado el mundo financiero. Te han hecho pensar que es muy complicado de entenderlo justamente para tener una gran parte de la sociedad ajena. Bueno, ya no te cuento, me la paso criticando a la gente que está ajena a la política. La política la entiende hasta tu tía. Cualquier tía panista la entiende. La entiende, vota por el lado equivocado, pero medio entiende. O la tía panista, la tía morenista la medio entienden, pero muchas veces piensan que la política, en ese mismo sentido, no es muy compleja. Bueno, la política no es nada difícil. Pero la parte financiera siempre han querido hacer pensar que entender la economía, entender las finanzas, incluso las finanzas básicas, o las finanzas, ¿cómo le llaman? Está la educación financiera básica, ¿no? Que son estos cursitos básicos que dan para entender el ahorro, para entender el crédito, para entender la inversión. Esas que son básicas, y de hecho ya empezaron a hacer justo negocio de eso, porque se dieron cuenta que el mercado era grande en cuanto a la cantidad de personas que no tenían educación financiera básica. En México. Porque no les interesa. O sea, a la gente no le interesa. Entonces realmente no es tan complicado cuando te metes al tema financiero, pero entre más te metes, ya no solo es un tema de técnico ni de conocimiento, ya es un tema ético. Se empieza a transformar entre más subas, entre más avances, entre mejor te va, se empieza a transformar eso ya en un tema ético cuando empiezas a entender realmente cómo funciona el sistema financiero. Insisto, yo siempre lo he visto de esa manera. El sistema financiero está lleno de ilegalidad. Y en esa ilegalidad hay mucha sangre, para decírtelo en términos muy simples. En la ilegalidad del sistema financiero hay mucha sangre.
mucha sangre. Y sangre, pues es lo peor, pero en el intermedio hay también cosas terribles, ¿no? Hay injusticias terribles, en fin. Por eso, y todo esto salió de TD Bank, ¿no? De Canadá. No piensen que todo está en los bancos mexicanos, ¿no? Si mañana salen otros cuantos bancos aquí en México acusados, pues no piensen que el tema se queda acá. Por eso estoy dando que el tema es global. O sea, si se quiere atacar esto, lo digo simple, si se quiere atacar, podríamos decir el narco, pero si incluso quisiera nada más, y no sé cómo, realmente cómo puede divorciar el narco del fentanilo, porque pues ahora sí que es uña y mugre, pero vamos a suponer la idea gringa de Donald Trump que solamente quiere atacar el tema del fentanilo, mijo, pues vas a tener que meterte con muchos bancos alrededor del mundo, incluidos los de tu propio Estados Unidos, los de tu propio territorio, antes que vengas a ver la lagaña en el ojo ajeno, ¿no? Este BCCI o Bank of Credit and Commerce International lavó dinero para el cártel de Medellín, Manuel Noriega y otros. O sea, es que esto se remonta casi desde Pablo, ¿verdad? Danske Bank, este es un banco, si ustedes le saben a los idiomas, el propio nombre te lo dice, es un banco de Estonia, Dinamarca, danés. Canalizó cerca de 800.000 millones de euros en transacciones sospechosas de 2007 a 2015 con fondos vinculados al crimen internacional. Troika Laundromat canalizó 8.8 mil millones, es que es un chingo de lana, siempre va. Canalizó 8.8 mil millones rusos a través de entidades, son rublos, ¿no? Los rusos. 8 mil millones a través de entidades offshore con implicaciones en bancos europeos como Deutsche Bank e ING. ¿Qué más les digo? ¿Qué más les digo, amigos? Por cierto, voy a dejar los links de algunas películas que les recomiendo. No todas están ligadas al lavado de dinero, pero sí estafas y ya mencioné algunas, pero las voy a dejar acá abajo. ¿Qué más? Les doy algunos datos, ¿no? Para cerrar con esto. Ahora sí, ya concluimos. Es severa lo que está pasando. En verdad, severo, yo lo veo muy complicado en verdad. Pero bueno, vamos viendo. Cierro con algunos datos. En Estados Unidos, redes formadas por ciudadanos chinos lavaron más de 50 millones en 4 años para el cártel de Sinaloa. Esto fuente de Wall Street Journal. Las redes chinas cobran apenas 1 a 2% en el intercambio de dólares por pesos, aprovechando restricciones del yuan. En México, más de 52 bancos están involucrados y se discuten sanciones de EU al designarlos terroristas. No olvidemos, hay información cruzada y lo vengo diciendo ya hasta el cansancio. Es que una información en la que de Estados Unidos, pero hoy particularmente, bueno, nunca, siempre digo que siempre miente, Estados Unidos siempre miente. A eso se dedica y así gobierna mintiendo. Pero hoy con Trump, no bueno, o sea, es que llegó el amo y señor de la mitomanía. Entonces, pues se tiene que investigar, o sea, yo creo que el gobierno mexicano tiene que hacer en verdad de manera sensata la investigación y no proteger a nadie y no tampoco comprarle a la primera la versión gringa, porque obviamente quienes van a ser los primeros que quieran, insisto, que ver a México arder, pues los opositores, los traumados contra Morena. Hay que tener cuidado con lo que uno desea, nos puede cargar entre las patas a todos esto, en verdad, así que hay que tener cuidado con lo que están queriendo los fanáticos anti-Morena también. Yo no soy, y lo acabo de decir, yo no soy el que se niega a un maxiproceso de políticos que estén implicados con esto. Yo creo que sí hace falta aumentar ya no solo al tema criminal, yo lo hablaba al tema narcovelesco del drama telenovelero de Chapito 1 contra Chapito 2 y extraditaron a y lo llevaron a Estados Unidos y a ver qué sapo y a ver qué confiesa. Esa historia nos la sabemos no de México, desde Pablo Escobar. Y nunca pasó nada. Tan así que hasta la Barbie se fue sonriendo.
Lo que necesitamos es sí ya empezar a limpiar la macroestructura. Y sí, ojalá Trump hubiera tenido realmente intenciones. Creo que se pudo haber hecho una buena dupla trabajando de manera conjunta con Claudia Sheinbaum. Yo no veo que él venga en intenciones de estar realmente colaborando juntos, sino de hacer lo que él quiera para sus propias intenciones y beneficios, tomando o no en cuenta al gobierno de México. Eso ya tiene otras intenciones, es lo único que yo digo. Si vinieran y colaboraran por primera vez de manera honesta y viéramos un Trump que dijéramos, oye, si es un presidente distinto a los otros, donde realmente sí quiere venir a resolver el tema del narco, que ellos mismos inventaron, crearon y financiaron durante décadas, alimentaron, pues dale, compadre, ¿quién se va a poner a eso? Pero no vienen a eso, solo eso van a creer los más ingenuos, insisto. Entonces yo no estaría en contra de un maxiproceso, en contra de políticos, o incluso ahora que le pueda llegar a salpicar hasta los empresarios o banqueros. Ay, denle, también son parte del crimen. Y yo soy el primero que siempre lo ha denunciado. En el crimen del narcotráfico hay cuello blanco principalmente. Los criminales son de cuello blanco y esos nunca los vas a ver en los libros de Narcabel Hernández denunciados. No olvidemos que Narcabel es probablemente un agente de la DEA, entonces ella filtra lo que le dicen, lo que le conviene, cuando le conviene. Ahorita de estar haciendo fiesta, porque seguramente ha de haber sido de las primeras, no sé, no investigo qué está publicando Anabel, pero ha de ser de las que más aplauden este tipo de cosas, ¿no? Sin considerar las graves consecuencias para el país. ¿A qué me refiero? Esto puede generar más daño que beneficio para México. Quien no lo pueda ver en esos términos objetivos está cegado por algún tipo de fanatismo, ya sea a favor o en contra. ¿A qué me refiero? Si Trump no va realmente a, ¿cómo decir?, a purgar las redes, macro criminales que generan el crimen organizado. No solo en México, porque hay que entender que el crimen organizado parece ser también de esta manera como el sistema financiero se le quiere tratar, como si el crimen organizado nada más estuviera en las fronteras, cuando el crimen organizado es transnacional. El crimen organizado mexicano es transnacional. Si no entendemos también que ese crimen y esa red, o sea, es como un pulpo que toca prácticamente todo el mundo. La logística, la red empresarial, financiera del crimen organizado, no, yo podría decir, no hay lugar en el mundo que se libre. Hay hasta en Medio Oriente, hay en Europa, hay en África, hay en Asia. Está en todos los continentes. De nuevo, si realmente Estados Unidos quiere combatirlos, no se tendría por qué enfocar solamente en México. Yo no creo que tenga esa intención legítima o auténtica de querer combatirlos. Yo lo que creo es que quiere intervenirnos, crear caos y pretextos, como se le acaban de aplicar a Irán para no irnos muy lejos. Le inventaron a Irán, bueno, y ese es creo que el peor, eso no se me había ocurrido, pero creo que es el peor dato y reciente, casi que está como tortillas recién hechas, ¿verdad? Le acaban de inventar a Irán, y esto ya cada vez hay más información que parece apuntar hacia ese lado, que Irán no tenía eso que tanto se pregonó que tenía. Fue un pretexto inventado, esta del arma nuclear y del uranio, y que cuánto uranio enriquecido, simple y llanamente para atacar Irán. Y esto ya hay hasta medios estadounidenses que lo están diciendo así. Bueno, si le inventaron eso a Irán, que no nos puedan inventar cualquier cosa a nosotros. Y a cualquier país del mundo, ¿eh? Pero aquí sí la tenemos bien complicada los mexicanos, porque los tenemos, insisto, arriba de nosotros, literal. O sea, traen el pie en el cuello. Nos pusieron el pie en el cuello. Entonces, bueno, yo no estoy en contra de los maxiprocesos contra políticos o que vayan contra empresarios, siempre y cuando fuesen legítimos y auténticas esfuerzos de arreglar o resolver o medio resolver algo. Un problema muy complejo como el narco o el crimen organizado en su conjunto. Yo no veo eso. Entonces, lo que creo que vienen a hacer es más bien generar más caos. Y que aunque ataquen de momento a este, y aquí por ejemplo se comente que hay más de 52 bancos, imagínate eso. Y que los quisieran realmente afectar, vamos a terminar afectados realmente todos los mexicanos.
Y ahí es donde yo pregunto, ¿realmente vale la pena creernos ese tipo de mentiras? O sea, yo no estoy diciendo que ni avalando que se siga lavando dinero, pero si las intenciones eh, entre líneas de esta estrategia son en realidad jodernos, pues yo diría, no hay que dejarnos joder por los gringos. Y hay que ser más inteligentes. Y hay que superar también fanatismos, fobias, filias. Hay que ser más inteligentes. Y si hay algún momento, y lo estoy recalcando cada que puedo, donde tenemos que unirnos como mexicanos, perdón, pero sí, es este momento. De nada sirve haber cantado tantas pinches veces ese himno de mexicanos al grito cuando al final no hay quien grite, no hay quien... O sea, no hay mexicanos, o sea, todos están apoyando a los gringos, pinches mexicanos, ¿no? O sea, dices, güey, pues ¿cuándo se supone que íbamos a estar al grito de guerra, cabrón, no? Nada más los 15 de septiembre, 15 a 16 para emborracharnos, pues no chingues, ¿no? Pero bueno. Ay, México. México mágico. México mágico, México herido. México herido y querido. Mío. Ay, pero ¿en qué momento, verdad? En fin, en 2008 Wachovia permitió lavar 372.000 millones de remesas a través de casas de cambio ligadas a cárteles. Otro dato más, HSBC ignoró múltiples alertas sospechosas, incluso permitiendo hasta 16 reportes en una sola cuenta criminal. En 2023, Finecen sancionó a Cibanco tras identificar cuentas habilitadas para financiar compra de precursores de fentanil directamente desde China. Esto es de AM Intelligence, y simplemente dando un precedente, ¿no? Que en 2023 ya se había sancionado a Cibanco, ¿no? Tras identificar, insisto, estas cuentas habilitadas para financiar compra de precursores. Para que vayan viendo cuándo empezaron los temitas, ¿no? O sea, justo, insisto, fue en la cola del gobierno de Joe Biden cuando empezaron a atacar este tema, que es muy chistoso porque a muchos, y lo recalco también cada que puedo, se les olvida cómo empezó realmente la crisis gringa del fentanilo, y empezó allá, no aquí. O sea, sí, aquí habrá temas, pero al final el fentanilo estaba hasta recetado por los doctores gringos a sus pacientes. Pero de eso no te van a contar, ¿verdad? De eso no te va a platicar Donald Trump, porque, de nuevo, siempre la culpa es de los otros, no de ellos, no de los gringos. Otro dato más, Wachovia utilizaba casas de cambio, insisto que esas casas de cambio aguas, por ejemplo en Puebla, y nada más y nada menos en Puebla. Así es, para quien sepa, Puebla es un lugar bien manchado por el crimen de todo tipo, y de hecho es uno de los crímenes de los peores que tienen. Está hasta el tema de trata. Así que bueno, Wachovia utilizaba casas de cambio, por ejemplo en Puebla, para comprar aviones para los cárteles. TD Bank apenas cerraba cuentas sospechosas en uno de estos casos. 470 millones transitaron antes del cierre. Otro dato, el Black Market Peso Exchange es un sistema sofisticado que mueve efectivo hacia Colombia, no Colombia. Otra vez, el Black Market Peso Exchange es un sistema sofisticado que mueve efectivo hacia Colombia desde Estados Unidos a través de empresas de fachada. BCCI fue apodado el Banco de Crooks and Criminals International por blanquear fondos del cártel de Medellín. Nada más ahondando un poco sobre lo que hablaba del 2008, de la crisis inmobiliaria, durante la burbujeante crisis del 2008. Una crisis burbujeante, esa no se festejó demasiado, creo que con champaña, ¿no? Hubiera sido irónico, una ironía grande, ¿no? Burbujas con burbujas. Burbujas inmobiliarias con las burbujas del champán. Champán francés. Durante la crisis 2008, flujos de efectivo no declarados y capital negro circularon hacia bienes raíces en Estados Unidos, España, Reino Unido y México, actuando como refugio de valor. No olvidemos que en gran medida, muchos no lo saben, pero medio se rescató ese mal rato
o sea, la crisis inmobiliaria de 2008, gracias a adivinen quiénes fueron los salvadores. Es que insisto que la ironía y el cinismo gringo es una cosa de verdad para enmarcar. Pues gracias al... como que no queriendo, gracias al dinero en el narco se rescató esa crisis. Para que me entiendan y para quien no lo sepa. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que mafias y redes criminales aportaron miles de millones en efectivo para adquirir propiedades inmobiliarias, ayudando a sostener levemente los precios y la demanda en ciertas zonas. En el caso de Wachovia, los 110 millones lavados no fueron suficientes para cambiar el curso de la crisis, pero sí reflejan un patrón. El sector inmobiliario es un destino común para capital ilícito. Apréndanse eso. Ya terminamos, creo que estuvo movidón este comentario, que concluimos pues al final que el sistema financiero global, desde bancos mexicanos, estadounidenses, canadienses hasta europeos, ha sido explotado por cárteles, pero no es como que tampoco de a fuerza, Hay complicidad en los dos lados. Ha sido explotado por cárteles a través de casas de cambio, redes de lavado, flujos de empresas fantasma y compra de bienes, incluyendo bienes inmuebles. Aunque muchos bancos han pagado multas millonarias, pocas veces se persiguió ejecutivos o se hace cuello blanco. Y los sistemas de control interno siguen siendo vulnerables. El uso de dinero negro ha ayudado a suavizar la crisis de 2008 en algunos mercados inmobiliarios, aunque no fue un factor decisivo a gran escala. Amigos, pues que Diosito nos agarre confesados, porque entre más pasa el tiempo, más confirmo, porque hay más datos que empiezan a ya dar una tendencia clarísima sobre las verdaderas intenciones de los Estados Unidos en contra de México. México es hoy considerado un enemigo principal para los Estados Unidos. No, esto ya no es ni siquiera para satisfacer a la opinión pública gringa, para sus audiencias locales. Esto ya no es un discurso para casa. Esto es un discurso que ya no es discurso. Esta es una acción agresiva y contundente contra México por parte de los Estados Unidos. Está empezando con golpes de incertidumbre en temas económicos. Empezó con el tema de los aranceles y afectó gravemente. Siguen con el tema de los bancos lavadores de dinero. Y en este tema económico, insisto, y lo venía explicando hace un tiempo, hay un paralelo. Va por un lado el tema económico, pero por otro lo que ellos denominan el tema de seguridad, que en nuestro caso pues es el tema del narco. Y en ese tema está cárteles fentanilo y cárteles hoy denominados como organizaciones terroristas. Cuando tú tienes estos dos factores, realmente quienes piensen que se puede negociar con ellos están perdidos. Quienes piensen que podemos renegociar, porque aquí, si no mal recuerdo, se iba a... no sé si era renegociación, tengo esa imprecisión de momento, o era renovación. Pero para cualquiera de los dos casos, en términos favorables, quien piense que se puede renegociar o renovar el TEMEC, NAFTA, que todavía me parece que así le nombra Trump, North American Free Trade of North America, me parece que es, North American Free Trade of America, sí. Sí, por ahí, bueno, no me acuerdo, a ver, ya me dio la duda, no me salieron las siglas, ¿cómo es NAFTA? Ya me surgió la duda. Perdón, es que no me gusta quedarme con las dudas.
North America Free Trade Agreement. Sí, perdón, se me estaba yendo el agreement. Yo decía, no me están dando las letras. North American Free Trade Agreement. Yo estaba diciendo North American Free Trade of America. O sea, bueno, ya ni sé qué estaba diciendo, pero bueno. Quien piense que se puede renovar o renegociar en estos términos a favor de México bajo este contexto sumamente complicado, como acabo de decir, de dos líneas paralelas entre economía y seguridad, en donde en ambas nos están atacando, primero denominando a los cárteles como terroristas, eso ya de por sí era un dato clarísimo de ataque, pero además económicamente generando una incertidumbre terrible, prácticamente constante y permanente, que van a mantener, y no solo mantener, aumentar durante el resto del sexenio de Sheinbaum. Así que quien ahora no entienda que estos son ataques directos ya, y que esto ya no es el primer round, sino que ya nos están atacando y tenemos que reaccionar. Y yo espero no solo reaccionar, porque este modus operandi de reaccionario de me voy esperando a ver, no, a ver México ya por favor, que ponga condiciones también, que ponga alternativas. Yo escuché a Sheinbaum según esto decir que tenía plan A, B, C y no sé cuántos. Bueno, tiene plan C nomás el de Morena, que pues le ha salido más o menos cachureco, pero medio menos. Más o menos le ha salido, pero no basta el plan C morenista, ¿eh? Yo quiero ver también cómo se va a resolver probablemente uno de los temas más complicados, que es que cuando se habla de política exterior, esto no es exterior. Cuando hablas de Estados Unidos, estás hablando prácticamente de la economía nacional mexicana, porque está tan entrelazada, está tan integrada la economía mexicana, la gringa, que me parece que hasta hablar como de política exterior, tratados de... Es que estás hablando de tu economía. Yo que estoy viendo, y lo vengo diciendo, tenemos que superar ese síndrome de Estocolmo de tener que dejar de depender y de pensar que un día Estados Unidos nos va a cuidar, a proteger, a apoyar. Este síndrome de Estocolmo mexicano de estar enamorado de su secuestrador principal, que es Estados Unidos. Hoy justamente creo que se están planteando condiciones geopolíticas en el mundo que es ahora o nunca, es un timing. Y en esto es timing. Así como cuando Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, el tipo tenía olfato y dijo, ¿sabes qué? No pudo ser en otro momento, pero es ahora. Ahora. Bueno, estamos más o menos en algo similar. Y es curioso porque casi creo que estamos cumpliendo, casi ya vamos para el siglo. Insisto que se están dando vueltas muy curiosas históricas porque estamos a siglo de muchas cosas. Acabo de decir que en 1929, bueno, no acabo de decir, pero lo digo muy a menudo, en 1929, curiosamente hablando de economía y demás, pues el crack de Wall Street, perdón, la hora, acuérdense que yo grabo a altas horas de la noche. Denme chance, pues insisto, como siempre, a decir, esto es del 26 de junio a altas horas de la noche, grabado, ¿no? Pero bueno, decía, el crack de Wall Street fue fundamental. Y que después derivó en guerras mundiales, derivó en la creación del Estado de Israel y hoy en que estamos, ¿no? Más o menos en tiempos muy violentos, muy álgidos, muy intensos, muy revueltos. Hoy también hay un timing. Hoy también Sheinbaum, así como Lázaro en su momento, tendrá que tomar decisiones y tendrá que ser en el timing correcto. Si no las toma, si se muestra débil, vamos a pasar a bailar en verdad con la más fea. Ya ni siquiera con la chona. Ya no vamos a bailar ni con la chona, vamos a bailar en verdad con la más fea. ¿Y esto qué implica? Por supuesto
que insisto, al México esperemos en algún punto renuncie al síndrome de Estocolmo de dependencia de los Estados Unidos, de un abuso constante por parte de ellos, que es, insisto, el principal abusador, debemos de ya empezar a decir, podemos visualizar un México sin dependencia, porque de cualquier forma nos están atacando. Y de cualquier forma tampoco así que tú digas, uta, ¿cuánto nos han ayudado? Gran parte de la situación nacional, por mucho que algunos no lo entiendan, tiene que ver Estados Unidos. Y sí, en algunas cosas han sido medianamente, también creo que se vanagloria en exceso. No ha ido tan mal, pero tampoco tan bien. Y para muestra la seguridad, en ese tema, Estados Unidos es un responsable principal. Yo en eso siempre he apoyado mucho la idea de Marcelo de estar denunciando a las corporaciones de armas, mismas que son sumamente poderosas. Digo, yo entiendo que es ponerse con Sansón a las patadas, pero al final es lo que se tiene que hacer. O sea, al final entonces, ¿qué? No hay que señalar a los que son los principales culpables, es como lo de Gaza, ¿no? Hay que mencionar las cosas con su nombre y con valentía. Yo creo que, o sea, o somos valientes o payasos, ¿no? O sea, ahora se trata hasta de callarnos y no mencionar ni las cosas por su nombre, ni señalar a los que sí son culpables o responsables de ciertas cosas, ¿no? Concluyo. En estos tiempos y bajo este contexto de decisión y de punto de inflexión, Sheinbaum debe de tomar ya una decisión. ¿Cuál creo yo que sería lo más lógico y viable? Optar por los BRICS. Que también dentro de este panorama de ataques de Estados Unidos, a su vez nos esté llegando invitaciones a los BRICS y nos estén considerando y haya una buena relación en términos generales prácticamente con todos los líderes políticos del bloque, tanto con Lula da Silva, como con el presidente de la India, como con Putin, como con China. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo sé que muy probablemente eso nos va a costar una decisión sumamente grave con Estados Unidos, pero a lo que voy es, no nos podemos estar paralizando por el estado de shock de qué va a pasar, qué nos van a hacer, si de todas maneras ya nos están poniendo el pie en el cuello. Eso es ese miedo paralizante, ¿no? Un amigo me habla mucho de parálisis de decisión, me parece que es el término. ¿Para qué te sirve paralizarte de miedo cuando de cualquier forma, o sea, ¿cuál miedo debes de tener? Pues más que miedo deberías de ver lo que está pasando, que es una realidad negativa o en contra, a la cual tienes que responder y adaptarte y ocupar, insisto, el timing, porque si no lo ocupas bien y con sabiduría, van a hacer lo que quieran, cuando quieran, como quieran, y de verdad me daría mucha tristeza que México no ponga ni las manos. Ni por la más mínima dignidad digo, bueno, ya no quieren defender a Gaza y al pueblo palestino, ahora resulta que ya no va a querer defenderse ni a sí mismos. Nada más falta que ahora la postura del gobierno mexicano sea no poner ni las manos ni por nosotros, ¿no? Entonces, pues ni hablar. Ni hablar. Esa es la situación actual, el estado de las cosas. Y pues habrá que ver en qué termina esta triste canción, pues, y no de amor, ¿no? Es una relación tóxica realmente con Estados Unidos y que esperemos, insisto, que nuestra presidenta, sí, yo sé que se necesita cabeza fría, pero también creo que se necesita pasión y contundencia. También creo que no todo puede ser fría, nada más reacciona. Yo sí creo que si se sigue optando por esta estrategia de nada más estar respondiendo como Pavlov, nos traen peor que al perro de Pavlov, condicionados de lo que haga Trump, y vamos viendo y va viendo el país a ver qué rumbo toma según lo que haga Trump. Lo digo y sintetizo y concluyo de esta manera. Si seguimos ese ritmo bajo esa estrategia, el gobierno de Sheinbaum será total y absolutamente ingobernable. O sea, el gobierno no va a gobernar. O sea, no habrá ni el más mínimo de gobernanza en nuestro país. Estaremos en el barco de Donald Trump, en mar abierto, viendo con esa incertidumbre de mar abierto, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver cuál es la nueva amenaza,
Y a ver cómo nos trae comiendo, insisto, de la palma de su mano. Migajas, nos trae migajeando y humillando y amenazando. Yo ya ahorita veo que lo que está haciendo es más, digo, solamente se suman datos, pero insisto, esto empieza desde el Mayo Zambada, pasa por toda la cantaleta en campaña contra de México, que somos esto, que somos aquello, como siempre insultándonos y demás. Denominan a los cárteles terroristas, corren a migrantes de la peor forma en Estados Unidos, los tratan como criminales, se meten con la economía mexicana, jugando con ella, con si te amenazo y te pongo o no te pongo los aranceles, y ahora se meten con los bancos, como si nada más los bancos mexicanos y no los gringos estuvieran implicados en el lavado de dinero. Que son datos los que acabo de recapitular. ¿Qué más datos quieres para sentir que nos están humillando y atacando? ¿Qué más datos quieren? Son datos. Son hechos. En fin, si no gobiernan y si no tienen dignidad, eso creo que es una palabra ejemplar que deberíamos de mencionar más. Se habla mucho de libertad, de dignidad. Si nuestro pueblo y nuestra nación no tienen dignidad, nuestro gobierno no tiene dignidad, lo que está haciendo justamente Donald Trump en alta mar, en su barco, es justamente provocar un México que sea incapaz de gobernar. Incapaz de gobernar su propio país. O sea, en otras palabras, lo de siempre. Desestabilizar un gobierno a fin de que no haya gobierno. A fin de poder intervenir. A fin de hacer casi lo que le acaban de hacer a Irán. En fin, realmente exentos de peligro no estamos porque ya estamos en el peligro. Exentos de amenazas no estamos porque la amenaza ya nos las están aplicando. Exentos de represalias que me decían hace un par de días. ¿De qué estás hablando? Ya nos están atacando. E insisto, ya quisiera al menos que reaccionemos, pero no basta reaccionar. Tenemos que proponer una estrategia. Y esa estrategia tiene que ser contundente, digna y sí, eficaz. BRICS es una oportunidad. El timing histórico está presentando esta oportunidad y puede que no se vuelva a presentar. ¿Que nos va a crear problemas? Sí, pero de cualquier manera esos problemas van a venir y de cualquier problema nos están generando problemas. Entonces, esperemos, antes de que empeoren esos problemas, saber de qué lado estar. Saber con quién poder hacer negocios, nuevas alianzas. Bueno, hasta el propio Canadá ya también ha estado fraccionado en ese sentido, entendiendo la gravedad de que con Estados Unidos no podemos confiar. Así que bueno, creo que podemos operar siempre y cuando Sheinbaum, e insisto que espero no se le vaya a hacer tarde para actuar con firmeza y dignidad, siempre y cuando lo haga aprovechando el tiempo y la oportunidad. Cualquiera que sabe de política sabe que la política en gran medida se sintetiza en eso, en tiempo y oportunidad.